Buenos días a todos. Pues abrimos la sesión de hoy con Álvaro Escalonilla. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer el trabajo de la organización, por supuesto, y a todos ustedes por estar una mañana de sábado aquí escuchándome a las 9. Mi nombre es Álvaro Escalonilla y vengo a presentar mi trabajo titulado A propósito del tesoro áureo de Icetas y Pirro en Morgantina. Bien, para empezar, una ligera introducción. ¿Quién es Pirro de Epiro? Pirro vive entre los años 318 y 272 a.C. y gracias a sus cualidades obtuvo la diadema, obtuvo el trono de varios de los reinos helenófonos más importantes del momento. Él fue Basileus o rey de Macedonia y Epiro en 2 ocasiones y de Siracusa en una. Por su lado, Icetas, no tenemos mucha información sobre este personaje, solamente sabemos que sucedió a Agatocles de Siracusa al mando de la ciudad por unos 9 años, entre el 288 y el 279 a.C. El objetivo es claro, trato de reestudiar este tesoro áureo de 44 monedas, hallado en el 66 en Morgantina y publicado por Batray en el 73. Se pretende adjudicar una nueva cronología para la deposición de este tesoro y también para esas 3 acuñaciones del epirota que hemos encontrado en él. También reevaluaremos el reinado de Icetas, intentaremos dotar una nueva cronología para este personaje. Estudiaremos también la cronología que nos ofrece el propio Batray y trataremos de explicar el significado de las 3 acuñaciones de Pirro del tesoro. La problemática es que no conservamos apenas fuentes literarias para este periodo y, por tanto, un análisis, un estudio de otras fuentes primarias como epigráficas y numismáticas son bastante importantes y reveladoras. Bien, ¿qué dice Batray sobre el tesoro? Pues es un tesoro de 44 monedas que se extiende desde tiempos de Filipo II hasta tiempos de Pirro, es decir, desde la segunda mitad del siglo IV a.C. hasta los primeros 25 o 28 años del siglo III a.C. Se encontró enterrado debajo de una casa, en una cerámica, y a nosotros lo que más nos importa son esas acuñaciones de Icetas y Pirro, que son más de la mitad del tesoro, desde la moneda número 21 hasta la 44. Todas ellas se encuentran en perfecto estado, excepto la número 44. ¿Qué nos expone Batray? Pues bueno, según Batray, las monedas de Icetas se debieron acuñar rápidamente al final de su gobierno, entre el 280 o 79 y el 278, y el entierro debió de ser a finales de esta década sobre el 272 o 273 a.C. ¿Cuál es la cronología que nos ofrece para Icetas? Pues bueno, a partir del 282 va a darse una serie de campañas en Sicilia. Icetas, al mando de Siracusa, primero derrota a Fintias, tirano de Acragas, y envalentonado por esta victoria, Icetas lo que va a hacer es preparar una campaña y hacer la guerra a Cartago, pero fue derrotado en la batalla del río Terias. Y para Batray esta batalla supuso el inminente asedio de la ciudad de Siracusa por los cartagineses y el derrocamiento de Icetas en la ciudad por manos de Teón. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues nosotros proponemos una nueva cronología para el gobierno de Icetas en la que su derrota en el río Terias no supone el asedio inminente de la ciudad, sino que más bien esta derrota, que debió de darse sobre el 281 o 280 a.C., lo que supuso es la invitación de Icetas a Pirro de Epiro para ir a Siracusa. ¿Por qué nos supone este asedio? Pues bueno, sabemos que cuando Teón derrocó a Icetas se produjo una lucha bastante cruel interna en la ciudad de Siracusa, por la cual la ciudad va a quedar dividida en 2 partes, una al mando de Teón y otra al mando de Sosístrato, el nuevo tirano de Acragas. Y, por tanto, una lucha de estas características debió de ser aprovechada por los púnicos que se encontraban sitiando la ciudad. Era un ejército muy grande, sus características nos las define Diodoro. Este nos cuenta en su libro 22, que está fragmentado, que había un ejército de 50.000 hombres lo que bloqueaba la ciudad por tierra y una gran flota lo que bloqueaba la ciudad por mar. Por tanto, si se hubiese dado una guerra interna, una lucha entre facciones en la ciudad, no entendemos bien por qué los cartagineses, si en ese momento están asediándola,
no aprovechan la oportunidad para pactar con una de las partes una apertura de una puerta o directamente aprovechar y tomar la ciudad por asalto. Precisamente por esto nosotros opinamos que el asedio cartaginés se inicia a finales del 279 o inicios del 278, años después de Terias, y precisamente aprovechando la oportunidad de esta debilidad interna y esta desunión interna en la ciudad. Por su lado, ofrecemos otra fecha de enterramiento para el tesoro, que es en el año 276 y no 4 o 5 años después, como expone Batre. ¿Y por qué? Pues sencillamente por el número de acuñaciones que hay en él, de Pirro. Si el tesoro se hubiese enterrado años después, lo más lógico es pensar que debería haber más monedas en este tesoro de Pirro y no solamente 3. Por último, decir de Hicetas, importante, que este personaje, este gobernador o tirano de Siracusa, no va a recuperar las tierras conquistadas por Agatocles en el sur de Italia, que se extendían desde Siracusa hasta Corcira, controlando los importantes estrechos de Mesina y de Otranto. Bien, ya pasando a hablar de Pirro, rápidamente decir, a modo de resumen, que en el año 280 la ciudad de Tarento, como ya había hecho previamente con otros reyes y generales extranjeros, le va a lanzar una petición de auxilio. En este momento Tarento está en guerra con Roma y Pirro no va a dudar en ir con un gran ejército a Italia y hacerle la guerra a los romanos para ayudar a la polis de Tarento. La primera batalla entre Pirro y Roma es la batalla de Heraclea, luchada más aquí, donde está esta flechita amarilla, en el verano del 280 a.C. Es una batalla fundamental porque la victoria aquí de Pirro muy probablemente supuso su reconocimiento por algunas facciones de Siracusa como sucesor de Agatocles. ¿Por qué pensamos esto? Pues bueno, hay que tener en cuenta que tan solo 7 o 8 años antes este territorio había estado, como han visto en el mapa anterior, bajo dominio de Siracusa y por tanto algunas facciones en la urbe pudieron entender esta victoria directamente como una victoria propia o como el inicio de una nueva dominación del sur italiano bajo el liderazgo de Pirro, quien en primer lugar había demostrado ser un general capaz, ser un general victorioso, y en segundo lugar tenía lazos con Agatocles, eran familiares, se había casado con una de sus hijas, con la Nasa. Por tanto, todo esto explica el por qué nada más llegar Pirro a Sicilia, a Siracusa en el 278, fue aclamado como Basileus, sin tener que lograr ningún tipo de victoria militar en la isla. Algo bastante raro que no se va a volver a repetir. Hierón II es el siguiente Basileus siracusano y este es aclamado como tal después de derrotar a los mamertinos en la batalla del río Longanos sobre el 270 a.C. Las embajadas que se producen desde Siracusa a Pirro, que en este momento ya está en Italia, son varias. En primer lugar, está claro que es el propio Hicetas quien llama a Pirro a consecuencia de su derrota en Terias, seguramente de su pérdida de popularidad en la ciudad y aparte del aumento de popularidad de Pirro por su victoria en Heraclea. Esta sería la primera embajada en el año 280. ¿Por qué Pirro no acepta ir en este momento a Siracusa? Dos motivos sencillos. En primer lugar, tenía por seguro el poder firmar un acuerdo beneficioso de paz con Roma. Y en segundo lugar, en este momento Siracusa no está asediada, no está en un grave peligro, como sí que lo estará en el año 278, cuando otras embajadas, ya de mano de Teón y Sosístrato, llegan a Pirro en Italia. ¿Qué hace Cartago, el otro gran personaje en este tablero de ajedrez? Cartago era plenamente consciente de los movimientos diplomáticos de Pirro en Italia y de los movimientos diplomáticos de estas embajadas siracusanas y actuó en consecuencia. Muy probablemente esto es un factor que anime a los púnicos a asediar Siracusa y el otro movimiento que hicieron es firmar una alianza, un pacto con Roma, ¿no? Ya terminando rápidamente hablando de las 3 monedas del tesoro de Pirro, son 2 estáteras, una hemiestátera, todas ellas representan en sus reversos a una Niquea alada portando un tropaion, un trofeo. Hay quienes opinan que está claro que estas monedas están representando un triunfo militar, hay quienes opinan que este triunfo militar es un triunfo de Pirro en Sicilia, una victoria contra enemigos púnicos o mamertinos, pero lo cierto es, retomando la idea acertada de Carlo Lualdi, que estas armas indudablemente son armas romanas. Se puede ver perfectamente ese escudo de tipo Tureos o escudo oblongo y ese casco tipo Montefortino. Por tanto, indudablemente estas monedas están representando un triunfo contra un enemigo romano. Un triunfo que no puede ser otro más que el logrado en el 280 por Pirro en el campo de batalla de Heraclea. Un triunfo por el cual el epirota se sintió bastante orgulloso, ya que lo logró solamente con sus tropas propias y con los aliados tarentinos.
Por tanto, lo más lógico es pensar que estas acuñaciones no se dan en el 277 o 276, como expone Batri, sino que se dieron en una fecha cercana al 280, y esto pues, probablemente fue nada más llegar Pirro a Sicilia en el 278 a finales de ese verano. Estas monedas cumplen una función propagandística, no cabe duda, y muy probablemente su envío a Morgantina se diese para contratar mercenarios, pues es una localidad donde sabemos que Agatocles unos 30 años antes había levantado un ejército de mercenarios, o bien también pudieron enviarse a la zona para ganarse la lealtad de algún general siracusano. Y ya acabando, que no quiero exceder el tiempo, como conclusión es decir, en primer lugar, que consideramos errónea esa cronología que ofrece Batri para el gobierno de Izetas, pero consideramos acertado lo que expone de que las acuñaciones se hacen al final de su gobierno y rápidamente. Las acuñaciones de Pirro, como he dicho, representan el triunfo en Heraclea y no ningún otro triunfo en Sicilia. El tesoro se entierra en el año 276 y no posteriormente, y en la cronología que proponemos para Izetas, el asedio de la ciudad no se produce inmediatamente después de su derrota en Terias. Y por último, el pacto, obviamente, o alianza entre Roma y Cartago fue promovido por los cartagineses, quienes estaban al corriente de todas las acciones diplomáticas de Siracusa y de Pirro. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Como comentaba el comunicante anterior, porque es sábado por la mañana y a lo mejor ayer pues tomaron unas cuantas cervezas y algunos gin tonic. Felicitar también al museo de Pontevedra y a todo su equipo por hacer este magnífico congreso. Bueno, paso a presentarles un reciente proyecto de investigación, tan reciente que es de esta convocatoria y tan inmediato como que la aceptación de este proyecto me lo comunicaron en el mes de julio. Por lo tanto, fui atrevida a la hora de presentarlo como una alternativa para una comunicación sin saber si iba a ser o no aceptado por parte del Ministerio para llevarlo a cabo en los próximos años. Hablo, por lo tanto, como IP del proyecto, pero no quería comprometer al resto del equipo, porque como no sabía si nos lo iban a conceder o no, pero es un equipo que está formado por arqueólogos y numismatas y, como ahora les comentaré, investigadores que han trabajado en Cádiz, en distintas intervenciones arqueológicas de la ciudad. El título, como ven, es Ambientes de uso de la moneda en la ciudad de Gadir-Gades durante la antigüedad, aunque en el proyecto lo ampliamos territorialmente al ámbito de la bahía gaditana. Como no podía ser de otra manera, este proyecto no parte de cero, tanto por las propias investigaciones que hemos realizado en los últimos años en la Universidad de Cádiz, pero también desde hace muchísimo tiempo, y desde aquí quiero recordar a nuestra querida Carmen Alfaro, cuando su tesis doctoral trató el tema de las monedas de Gadir-Gades, y aparte de lo que fue el estudio de esta ceca, ella recopiló un gran número de hallazgos de la propia ciudad de Cádiz y de la bahía. Por lo tanto, será uno de los, como verán, de los objetivos que tenemos. En los momentos en que hizo Carmen Alfaro su tesis doctoral, muchos de esos hallazgos arqueológicos no estaban estudiados, eran noticias que le llegaban de intervenciones arqueológicas que se estaban llevando en ese momento, y faltaba, por lo tanto, darle una nueva revisión, que esa será nuestra aportación, como verán, al estudiar las monedas de Gadir en el contexto arqueológico y con los materiales asociados con los cuales aparecen.
También recordarán, porque se ha citado también en este congreso, que hace unos años tuvimos la suerte de llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la moneda en el más allá, que no solo estudiaba el caso de Gadir, sino también el caso de Malaca y Ebusus, y fue un proyecto que tuvo unos resultados sumamente atractivos, porque permitió contextualizar la moneda en el mundo funerario gadirita y recoger una gran cantidad de información, no solo asociada a las tumbas, sino también a las estructuras vinculadas con la necrópolis y con otros ambientes funerarios. No me voy a detener en los resultados de este proyecto porque ya han sido publicados, pero sí que nos llamó mucho la atención algunos hallazgos que se producían de monedas, aunque mayoritariamente era moneda gaditana, moneda de Gadir. Aparecían una serie de asociaciones, como por ejemplo, les voy a citar porque luego se lo voy a recordar, moneda de Judea en enterramientos muy singulares, normalmente asociados a urnas de fayencia y con ajuares funerarios de gran calidad, que nosotros pensamos en ese momento que podría haber habido en Cádiz un asentamiento de orientales y probablemente que fueran comerciantes, lo cual nos llamaba a seguir investigando este tema, viendo en qué otros ambientes aparecía en la ciudad. Un muy reciente antecedente a este proyecto de investigación ha sido la realización de una tesis doctoral por parte de la doctora Macarena Lara, ya publicada en el 2021, en el que ha recopilado todas las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad de Cádiz para intentar reconstruir y hacer una propuesta de lo que es la topografía urbana de la ciudad, tanto en época republicana como en época imperial. Por lo tanto, teníamos mucha información, que es lo que planteamos, por lo tanto, ante estos antecedentes, unos objetivos, por lo tanto, muy concretos para acometer en este proyecto de investigación. Por un lado, se trataba, como ven, de reforzar la línea de investigación relativa a la moneda en Cádiz, pero desde un punto de vista integral, es decir, analizando el registro sumado en su contexto histórico-arqueológico. El segundo objetivo es continuar con el análisis de la moneda como parte del registro arqueológico de la ciudad, pero relacionándolo con el resto de los materiales con los cuales aparecen asociados. Es decir, el proyecto no solo estudiará las monedas, sino también aquellos materiales cerámicos u otros objetos metálicos que permitan dar o aportar cronologías que puede incluso llevar a actualizar la propia seriación de la moneda de Gadir Gades, que en algunas emisiones son horquillas cronológicas amplias y, por lo tanto, a lo mejor podemos contribuir a, como decía ayer, a la sostenibilidad de algunos de los proyectos de digitalización y, en este caso, de moneda ibérica, con las propuestas que se han hecho sobre la seriación gadirita. Y, por último, digitalizar los datos recuperados y darlos a conocer conforme a los principios de la ciencia abierta. De nuevo, sería, por lo tanto, en este caso, un objetivo también contribuir a la sostenibilidad del proyecto Wondercoins. Vamos a ver algunos ejemplos de estos ambientes de uso, que por lo tanto les presento como primeras pistas de lo que va a ser la recopilación de todo el material a lo largo de los próximos años. Saben ustedes que uno de los elementos más singulares de la Bahía de Cádiz y de la propia ciudad son las zonas productivas, las zonas asociadas a las factorías de salazones.
Habitualmente estas factorías de salazones se venían situando para época tardopúnica y romana en la zona de la bahía, en el entorno del canal de la bahía de la Caleta, en lo que hoy se conoce, que se van identificando también en otras zonas que son de expansión de la ciudad de Gadir, en lo que es la isla Continusa, y todas estas investigaciones que se han llevado a cabo por parte de distintos arqueólogos que han excavado estas factorías de salazones han recogido el material numismático, igual que el resto del material cerámico, pero como ven ustedes, en muchos casos simplemente citando en la memoria de la intervención material numismático. Nosotros, al ir a recopilarlo en el Museo de Cádiz, evidentemente lo que pretendemos es estudiar qué tipo de numerario es, como el que tienen aquí, moneda de Gadir, de Cartella, de Tingis y moneda alto imperial, pero en qué momentos y con qué materiales y en qué estructuras de la factoría de Salazón aparecen. De la trama viaria de la ciudad se conoce muy poco, pero hay hallazgos singulares, como el que les pongo, de la localización de una cloaca y algunos canales, en los que en la construcción de la canalización se documentó un semis de Cartella, que tendremos que verlo para poderlo catalogar, y en niveles de relleno, como ven, con materiales cerámicos diversos, aparece un conjunto de monedas muy singular, que es el que tienen en la foto, que van desde 4 monedas de Gadir, junto con numerario alto imperial, que va hasta las acuñaciones de Cómodo. En los ámbitos domésticos, también por ponerles un ejemplo, tenemos algunos hallazgos muy singulares, como el que se produce en la calle San Roque, con un contexto arqueológico también bastante bien estudiado en cuanto a materiales cerámicos, pero lo más llamativo de esta intervención arqueológica es que sobre el mosaico que se documentó apareció un divisor de Gadir. En los ambientes de espectáculo, en el conocido teatro romano de Gades, también hay hallazgos numismáticos. Algunos han sido publicados, como son los 2 conjuntos que aparecieron en la galería del teatro, conjuntos de monedas que, como ven, en algunos casos son muy llamativas, tal y como han sido publicadas, porque aparecen que son 43 monedas mayoritariamente de numerario del siglo IV, pero que aparece junto con numerario gadirita. O el otro conjunto monetal de 18 monedas, todas de Gadir, en un contexto arqueológico, que será por lo tanto muy interesante estudiar. Pero junto con estos conjuntos, que son los 2 únicos que se han publicado en las excavaciones del teatro, ha aparecido a lo largo de las numerosas intervenciones, incluso fechas recientes en las cuales tuve la oportunidad de participar en las excavaciones, numerario tanto de época alto imperial como bajo imperial, y por lo tanto estudiarlo en ese contexto será también de sumo interés. En este caso les llamo la atención sobre esa moneda de Judea que aparece en este caso en uno de los conjuntos, porque, como les decía, ya teníamos esa pista de la presencia de este tipo de moneda gracias a los hallazgos en la necrópolis de Gadir, pero aparecen también, como ven, en otros ambientes de uso, que nos permitirá, por lo tanto, ver asociados a qué materiales en concreto cerámicos aparecen. Y por último, y también por la singularidad que tiene, uno de los hallazgos más significativos que se han producido en los últimos años en Cádiz fue la excavación de lo que conocemos como la Casa del Obispo, en la calle Fray Félix, un área sacra que, como ven ustedes en la cronología, va desde época fenicia hasta época medieval, y por lo tanto una diacronía también
materiales, que entre ellos, como no podía ser de otra manera, también se encuentran las monedas. Algunas en una construcción de una de las cisternas de uno de los complejos que se consideran que fueron zonas sacras, y en concreto aparece recogido en la memoria de la intervención que aparecieron 3 monedas de Gadir, pero no sabemos de qué serie, no sabemos, intuimos que pueden ser de la primera o segunda emisión, pero tenemos que catalogar estas piezas, y en posición secundaria también ha aparecido en niveles medievales y por lo tanto descontextualizadas del momento coetáneo, tanto numerario imperial como moneda del siglo IV. Con estos ejemplos creo que pueden valorar la potencialidad que tiene este proyecto de investigación, no solo, como les comento, como un estudio numismático, sino como una contribución a un mejor conocimiento de la historia económica y comercial de esta ciudad portuaria que fue Gadir y Gades. Muchas gracias. Buenos días. Los denarios ibéricos. Un mundo lleno de preguntas, muchas de ellas sin respuesta aún. Si alguno de ustedes ha tenido la osadía de darse una vuelta por denariosibéricos.com, se habrá hecho una idea. Estamos convencidos de que la revisión de los tesorillos ibéricos ya publicados y su nuevo estudio, bajo la luz de los estudios más recientes, es imprescindible para avanzar en el conocimiento de estas monedas de las que tan poco sabemos. Disponemos, por ejemplo, de monografías sobre algunas cecas y la web Moneda Ibérica es ya el referente actual para la catalogación de los denarios ibéricos. El ejemplo del tesorillo que hoy trataremos es paradigmático. Vayamos con ello. Cuando a principios de 1970 Vicente Legua buscaba chatarra entre unos montones de escombros junto al río Ebro en el término de Alagón, se encontró un conjunto de unas 125 monedas, unidas, apiñadas. Dichos escombros provenían de las obras de aplanamiento del terreno que se estaba realizando para la base aérea norteamericana en Garrapinillos, por lo tanto, el lugar donde debemos situar el ocultamiento. El hecho de que las monedas estuviesen compactadas indican que estarían seguramente depositadas en un recipiente del que no se tienen noticias. Y lamentablemente las monedas fueron limpiadas con ácido clorhídrico y algunas quedaron estropeadas. De las aproximadamente 125 monedas halladas, solamente 105 ingresaron en el Museo de Zaragoza y el resto seguramente fueron repartidas entre diversas personas y han quedado ilocalizables. Antonio Beltrán Martínez realizó un estudio del conjunto y da la relación por cecas, pero comprobamos que los ejemplares suman 104. Además, solo publica la fotografía de 91. Todos los ejemplares eran denarios ibéricos y se repartían de este modo. Pero cuando años después este mismo autor realiza una reseña de este tesorillo en el catálogo Arqueología 92, sorprendentemente dice que solo han llegado al Museo de Zaragoza 69. Actualmente, en efecto, solo se encuentran depositadas 69 ejemplares en este museo, al que agradecemos el permiso para publicar sus fotografías, estando el resto en paradero desconocido. Su distribución es la siguiente: 23 vascunes, 18 arsaos, 16 arecorata y 12 turiasu. El tesorillo no contenía ningún denario republicano romano, estando exclusivamente compuesto por denarios ibéricos. Al no disponer del tesorillo en su integridad, todas las conclusiones de su estudio han de ser tomadas con cautela y como no seguras. Sin embargo, el conjunto de denarios que nos ha llegado muestra una gran coherencia y nos permitirá establecer una serie de hipótesis bastante consistentes y razonables. De las 4 cecas presentes, la de Turiasu nos puede permitir, gracias a que disponemos de una excelente monografía publicada sobre ella, conjeturar una cronología bastante plausible. Como decimos, debido a la ausencia de denarios romanos republicanos que nos podría servir para datar el momento de la ocultación, tomaremos como referencia el denario de Turiasu más reciente, tipo 112 y que pertenece a la primera fase del grupo 5, que además no presenta signos de desgaste por circulación. Esto nos serviría para fechar el tesorillo hacia el 110 a.C. González, en su monografía sobre esta ceca, estableció 6 grupos cronológicos perfectamente identificables por su tipología. En base a ello, constatamos que los ejemplares más antiguos de esta ceca presentes en el tesorillo son del grupo 3B, 1109-12, que data del 130 a.C. Fíjense, las patas traseras del caballo apoyadas sobre la línea del exergo, justo antes de
del primer signo de la leyenda y falta el signo S debajo del cuello. Solo pone K, tú. Hay un ejemplar del grupo 4A que Beltrán no catalogó correctamente, hoy es MIP 10913, y vean que las patas se recogen ya sobre la leyenda. Los restantes 9 ejemplares son todos del grupo 5. Lo realmente interesante es que todos ellos pertenecen a los inicios de su emisión. De ellos, 2 son de la cabeza grande y los otros 7 presentan un busto en el anverso de un estilo muy peculiar, característico, inconfundible, el 10919A. De ellos, los 2 de arriba comparten cuños de anverso y reverso, pero el de más abajo es el 112 que hemos mencionado del grupo 5. No presenta desgastes por circulación y sería el más moderno de todos. Con las debidas reservas, podría servirnos para datar el tesorillo. Hay que resaltar que apenas se aprecia desgaste en todos ellos. La presencia, además de los 2 ejemplares que comparten cuños, reforzaría la idea de que no habría transcurrido mucho tiempo desde su acuñación hasta su ocultamiento. Se supone razonable situar en torno al 120-115 el punto de arranque de este grupo 5. Resaltar que no hay ningún ejemplar del estadio medio de la emisión de este grupo, que es precisamente una fase con una abundantísima producción en la ceca. Ni por supuesto tampoco del último grupo, el grupo 6, que se emitió ya mucho más cerca del 80 a.C. Consideramos esto un dato clave. De los 39 denarios de Bascunes fotografiados en la publicación original, solo 23 se conservan en el Museo de Zaragoza y se trata de la ceca con mayor presencia en este tesorillo y donde vemos muchos de sus tipos y variantes, pero resulta complicado sacar conclusiones de ello. Diremos que hay 3 parejas de ejemplares que comparten cuños, tanto de anverso como de reverso. A partir de las fotografías de 26 ejemplares de Arsaus estudiados por Beltrán, no se puede entrar en detalles, salvo asegurar que ninguno de ellos pertenece a la última emisión de denarios de esta ceca, emitida seguramente en fechas ya próximas al conflicto sertoriano y tan presente en tesorillos meseteños como Roa I, Padilla I y II y Palencia II. De esos 26, solo 18 están depositados en el Museo de Zaragoza. Los 3 ejemplares más antiguos de esta ceca muestran un busto peinado con pocos rizos, grandes, en espiral. Fíjense, el primero de ellos presenta el último signo de la leyenda invertido. Los otros 15 denarios pertenecen al grupo ya de abundantes rizos, pequeños, algunos de los cuales adopta formas de S, formas de triskel, conformando las distintas variantes del grupo 8514. Encontramos varios enlaces de cuños entre ellos, como estos 2 que comparten cuño de anverso, otros 2 que también comparten cuño de anverso y este que enlaza el cuño de reverso con el anterior. Este hecho, unido al poco desgaste por circulación, nos lleva a deducir que no había transcurrido mucho tiempo desde su emisión hasta su ocultamiento. Lo interesante, la ausencia del grupo 85-15, lo que apoya la hipótesis de que fue ocultado en fechas anteriores a lo que se ha venido considerando hasta ahora. Vemos que es muy distinto, el cuello es largo, líneas paralelas, la cabeza muy redonda, las patas del caballo están bastante erguidas. Solo 16 de los 25 ejemplares de Arecórata citados por Beltrán están a día de hoy en el Museo de Zaragoza. Es muy interesante señalar que todos ellos pertenecen al grupo que lleva la leyenda Arecórata en una sola fila y el jinete del reverso muestra un solo pie. De este grupo hay ejemplares de las 2 variantes, una con las características mencionadas y la otra que presenta los 2 últimos signos nexados. Es con forma de X y le sale un palito que representaría la S final. No se aprecia en todos muy bien, a veces por el desplazamiento de los cuños. Estos 2 comparten cuño de anverso, pero resulta especialmente interesante este último, que comparte cuño de anverso con el anterior, pero sin embargo tiene el último signo de la leyenda normal, es decir, enlazaría las variantes con y sin signo anexado. Estos 3 comparten cuños de anverso y de reverso y se comprueba que fueron acuñados con unos cuños bastante desgastados. Daría pista para pensar que se trata de los más recientes acuñados y que no les habría dado tiempo para dispersarse. Vemos otros 2 que también comparten cuño de anverso. Llama la atención la ausencia de ejemplares del grupo cuyo jinete muestra los 2 pies visibles, muy abundante en su producción y que se consideraba coetáneo a esta emisión. Quizá habría que considerar la hipótesis de que en realidad fueron inmediatamente posteriores y que aún no habrían sido acuñados en el momento de este ocultamiento. En cuanto a la cronología, tanto Beltrán en sus 2 publicaciones como Villaronga en sus Tresors monetaris de la península ibérica lo sitúan entre los ocultados con motivos del conflicto sertoriano 80-72 a.C., pero hoy en día estamos seguros de que no puede ser así. A falta de denarios romanos, tomamos como referencia la monografía de la ceca de Turiasu,
en la que se ordenan sus emisiones y se establece su cronología. Y en base a ello tomamos el denario más reciente de esta ceca, el 26 del inventario del museo, que además no presenta signos de desgaste por circulación, para datar el momento del ocultamiento hacia el 110 a.C., no más tarde. ¿Qué nos enseña este tesorillo? El tesorillo fue descubierto en 1970 en Alagón, pero su ocultamiento tuvo lugar en Garrapinillos. Estaba formado por aproximadamente 125 denarios ibéricos, de los que 105 o 104 llegaron al Museo de Zaragoza, donde actualmente solo se conservan 69. Al faltar ejemplares, todas las conclusiones han de tomarse con cautela y solo las manejaremos como hipótesis. Al no contar con la presencia de denarios romanos, tomamos como referencia el denario más reciente de la ceca de Turiasu para establecer como fecha hipotética de ocultación el 110 a.C. La ausencia de denarios de Arsaus del grupo 1085-15, la última emisión de estos, que sería acuñada ya cerca del conflicto sertoriano, apoya esta cronología. La ausencia de denarios de Secoviriques podría indicar que aún no habrían sido acuñados. Del mismo modo, refuerza la cronología propuesta, pues son característicos de los ocultamientos sertorianos. La ausencia de denarios de Arecórata con los dos pies visibles podría indicar que no fueron acuñados simultánea, sino consecutivamente a los de un pie, y que esto sucedería después del 110 a.C. Una vez más, al estudiar los denarios ibéricos surgen más preguntas que respuestas. Muchas gracias por su atención. Bien, buenos días. Soy Pablo Cerdainsa, de la Universidad de Valencia, y vengo a presentarles un pequeño estudio sobre un tesorillo que apareció en Osorno, una localidad palentina, y del cual pues, actualmente tenemos depositado en el Museo de Prehistoria de Valencia y permanece inédito. Por tanto, creemos que es una buena ocasión para sacar a la luz este conjunto. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la participación en este congreso y además el haber tenido la oportunidad de intercambiar pareceres con muchos de ustedes a quienes únicamente conocía por la bibliografía, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un hito. Bien, dicho esto, vamos a empezar. El tesoro, como digo, se encontró en la localidad de Osorno. Osorno la Mayor es un distrito municipal o un conjunto municipal que engloba la ciudad de Osorno, la población de Osorno, mejor dicho, porque tiene 1000 habitantes, y otras villas dispersas que se encuentran también en este terreno. Es un lugar donde se han dado numerosos hallazgos, tanto cerámicos como numismáticos, porque se han publicado estos resultados, ¿no? Y en la mayoría de los casos también se dan porque están cerca de otros sitios, como por ejemplo de Sóbriga o la Villa de la Olmeda, y por tanto pues también es un lugar bastante rico. Hablamos del conjunto de Osorno II porque hay otro que es Osorno I, para diferenciarlos, y este Osorno I está compuesto por monedas de plata de época de la Segunda Guerra Púnica, alrededor de 50-60 monedas. Pero este tesoro está en estudio por la profesora Francisca Chávez, por tanto vamos a meternos de lleno, ¿no? con Osorno II. Es un tesorillo formado por 21 denarios de las cecas de Arsaos, Vascunes, Turiazu y Secoviriques. Llegó al Museo de Prehistoria por una donación efectuada en 2016 por Gonzalo Cores, coleccionista y benefactor numismático, ¿no? que nos donó el tesoro. Las monedas, aquí tenemos todo el conjunto, presentan una pátina uniforme con alguna alteración por concreciones de tierra, pero en ningún caso esto evidencia que los denarios puedan estar forrados, porque estas concreciones lo que han hecho es que pueda verse todavía el desgaste y no hemos apreciado el alma de cobre que pueda tener alguna forrada, por tanto todas son hechas en plata. Dicho esto, podemos un poco estudiar qué cecas componen el tesoro y el porqué de la proporción de las monedas que aparecen en él. La que mayor proporción tiene es quizá Secoviriques, porque tiene, pues eso, 12 ejemplares, si no recuerdo mal, o 11. Ahora lo veremos por partes. Y el resto, como están un poco más alejadas, pues su proporción es distinta, ¿no? es menor. Por tanto, esto nos está hablando de que quizá quien se aprovisionó de las monedas lo estaba haciendo en un circuito local. Tras su acuñación las recibió y las guardó. Dicho esto, pasemos por cecas. Tenemos aquí Arsaos. Solamente tenemos una moneda de Arsaos, que es esta primera de aquí, que tiene el número 1, aquí. Esta pieza presenta un desgaste bastante elevado porque es de una emisión antigua que se ha detectado también en los campamentos de Numancia. Por tanto, se fecha entre el 133 y el 70 aproximadamente,
y queríamos notificar que tiene un desgaste similar, quizá un poco menor, a una que se ha hallado en el Tesoro de Palenzuela con los mismos cuños. Por tanto, esto también nos está dando alguna indicación cronológica de interés. Tenemos vascunes con 5 denarios que, como podemos ver, tienen un grado distinto de desgaste. Tenemos piezas con muy poco desgaste y luego otras que tienen un desgaste más pronunciado. Pero este desgaste más pronunciado consideramos que podría ser dado a que los cuños con los que se fabricaron las emisiones pudiesen estar desgastados. De ahí que se vea esta diferencia. En cualquier caso, no hemos encontrado ninguna que enlace con cuños, pese a ser todas del tipo 14 de MIP. Luego tenemos ecovíriques, que efectivamente eran 12 denarios, disculpen, y hemos encontrado piezas que tienen 6 rizos, 7 rizos y medio, 8 y 9 rizos, sin encontrar ningún enlace entre cuños de anverso, pero sí uno entre cuños de reverso, con clámide y 2 patas, el caballo. Es interesante hablar del conjunto de secovíriques porque todas ellas tienen un grado de desgaste muy similar y hemos encontrado una pieza con el signo ibérico M en el peinado. Esto es interesante para hablar de la datación, ¿no? como veremos, pero nos quedamos con que todas ellas tienen el mismo grado de desgaste. Por lo que respecta a Turiazu, que es la última ceca de este tesorillo que vamos a hablar, hemos encontrado estas 3 piezas, que todas ellas tienen también un grado de desgaste muy similar, pertenecen al grupo 5 establecido por González, y hay una que tiene una pequeña anomalía metrológica, que es esta de aquí, porque pesa un poco menos de lo que debería pesar. Pesa 2,87 gramos cuando este tipo debería de pesar alrededor de los 3,5. Pero esto se puede explicar porque esta emisión de Turiazu estiró la producción, o sea, utilizó la misma plata para estirar la producción. Por tanto, al hacer esto, las monedas pesan un poco menos, o al menos eso es lo que se ha notificado en líneas generales. No aparece, como digo, ninguna moneda del grupo 6, que son las que se asocian ya con el periodo de las guerras sertorianas. Entonces, pues esto también es interesante, ¿no? Aquí he querido mostrar un poco para tratar de centrar cuándo se acuñan estas monedas y luego ver en qué momento se oculta el tesoro, una pequeña comparativa entre qué tesoros que contienen moneda romana, porque son los más adecuados para fechar este tipo de ocultaciones, qué tesoros tenemos entre una horquilla del 118-90 y luego qué tesoros tenemos entre el 80-70, ¿no? Para ver los tipos de monedas de Arsaos, vascunes, Turiazu y secovíriques que hay en ellos. Esto nos parece indicar que estas monedas tienen bastante más relación con acuñaciones o con producciones de periodo de las guerras sertorianas que en un momento anterior. Pero si desgranamos un poco por separado cada una de las partes, vemos que en Arsaos nosotros tenemos en Osorno el tipo 12C, que no están los tesoros anteriores, pero estilísticamente sí que se relaciona con el tipo 14 y el que hemos encontrado en Palenzuela tiene mucho desgaste, por tanto es un tipo que debería estar en circulación ya entre el 118 y 90. Con vascunes pasa lo mismo, pero la relación es directa, tenemos todos los tipos y por tanto pues hay una correspondencia a lo que circula antes y a lo que circula durante el conflicto. En Turiazu pasa algo similar porque tenemos el tipo 22 y 23, aunque en los tesoros anteriores únicamente hemos detectado el 23, pero su parecido estilístico y su relación es fehaciente, por tanto, también lo encontramos antes y después del conflicto. Y el problema principal lo encontramos en secovíriques, que antes del conflicto solamente tenemos el tipo 8A y después del conflicto tenemos el resto de tipos que hemos encontrado en el tesoro de Osorno. Claro, esto nosotros sostenemos que las monedas de secovíriques se han podido acuñar antes de la guerra porque todas presentan el mismo grado de desgaste o un grado de desgaste muy similar, por tanto todas se debieron de poner en circulación en el momento concreto y además encontramos el tipo de 9 rizos con la letra M ibérica en el peinado. Y estas monedas se relacionan estilísticamente con unas unidades de bronce que hemos encontrado en el tesoro de Azaila y de las cuales desgraciadamente no he podido poner una imagen, pero es la misma mano las que ha fabricado esas monedas de bronce. Por tanto, al ser monedas de bronce en un tesoro ocultado hacia el 74 y ya están muy desgastadas en Azaila, parece coherente que todas las piezas se hayan acuñado antes del año 80. Y esto nos daría un poco pie a plantear la fecha de la ocultación. Está claro que las monedas, o relativamente claro, las monedas se pudieron acuñar antes del año 80, que posiblemente hacia la década del 190 ya estarían en circulación. Su desgaste, además, evidencia que estuvieron en circulación además una década y no contienen las emisiones de Turiazu
que ya se asocian a las guerras sertorianas. Por tanto, nosotros proponemos que es una ocultación anterior al 70, evidentemente, pero que debería de tener relación, si no con el conflicto entero de las guerras sertorianas, con su fase inicial. Y quizá unos años antes, entre igual el 85 y el 80, por todas estas peculiaridades. Y esto nos lleva a sugerir que quizá pudo tener relación con la llegada de Quinto Sertorio a la península ibérica, que nos narra Plutarco y Apiano. Y finalmente, en último lugar, me gustaría decir que estas monedas constituyen actualmente parte de un proyecto de análisis químico de las monedas, perdón, físico de las monedas, en el marco del proyecto Racon Project, liderado por Matthew Pointing y Kevin Butcher, que se dedica a estudiar la producción, financiación y calidad de las monedas que circulan en el mundo mediterráneo aproximadamente entre el 200 y el 64. Por tanto, las monedas han servido tanto para un propósito local, un propósito peninsular, como para un proyecto internacional. Y sin más, pues darles las gracias por su atención. Buenos días. Ante todo, agradecer a la organización que me hayan aceptado la comunicación y también al Museo de Mataró que me han permitido y me permiten consultar toda la documentación, todos los materiales y el hecho de poder hacer fotografías. Las fotografías, por desgracia, las tuve que hacer deprisa corriendo, con el móvil y sin demasiada iluminación. El yacimiento de Can Modurell está situado en Cabrera de Mar. Estos son 5 kilómetros de la Iruro romana, 26 kilómetros de Barcino. Tiene estructuras romanas y medievales. Aquí ven la planta con todo junto. Las plantas estas son, para decirlos, de la época de la excavación, que se hizo entre el 74 y el 84. Aquí ven arriba la planta de las estructuras autoimperiales, con una cronología que grosso modo se extiende desde Tiberio Claudio, quizá más Claudio que Tiberio, hasta mediados del siglo III. Y también ven una muestra de los materiales que se han hallado. La planta esta probablemente tiene mínimo 2 épocas. Está por ver. En esta siguiente diapositiva, las plantas del Bajo Imperio, aquí pueden ver que en parte utilizan estructuras de la época altoimperial. Estas estructuras del Bajo Imperio se fecharían entre mediados del 4 y mediados finales del 6, de acuerdo con los materiales que aquí vienen unos pocos de los que se han encontrado. En esta siguiente diapositiva, aquí tienen las estructuras medievales. Todas son negativas. Lo que parecen paredes, para mí, son alineaciones de piedras que quisieron suponer que eran paredes, pero serían modernas. Estas estructuras, en principio, parece ser que la colmatación puede fecharse hacia mediados finales del 14, más o menos. ¿Qué es Can Modurell? En principio, un santuario, parece, porque la planta es, que ya han visto antes, es muy, muy, muy especial. No tiene nada que ver con unas habitaciones. Aquí tienen unos pocos materiales que parecen indicar que sí que es un santuario. El que tiene el número 9 correspondería al Bajo Imperio y sería una mesa de altar, un trocito. También reseñar que por esta zona, en la época medieval, ahora ya no existe, había una ermita dedicada a San Juan. Ahora vamos a hablar ya de lo que toca, que son las monedas. Aquí tienen un elenco de las monedas. Bueno, una parte de un elenco, porque luego hay otra diapositiva. Se encontraron cerca de 80
más o menos. Entonces, como análisis más preliminar y lo más sencillo de todo, pues esto. La distribución por periodos, la distribución por cronologías, la distribución por emperadores, etc. ¿Qué destacaría yo aquí? En principio, que por emperadores, si yo miro las monedas de Tiberio, Calígula y Claudio, pues estoy en 14 monedas, que parece que sí que me están indicando que cuando se creó este yacimiento, era Tiberio-Claudio. Seguramente más Claudio porque tiene muchas más monedas. ¿Qué más nos dice esto? Por ejemplo, en época medieval, lo que yo destacaría es que la presencia de una moneda de Charles I d'Anjou. En Cataluña, en principio, esto es raro encontrar porque se pretendía que circulara solo la moneda de allí. Esto mismo. Entonces, cuestiones que se me plantean, bueno, o que pienso plantearme a la hora de acabar este estudio. Uno, precisamente, que hay 5 monedas sin contexto y 13 halladas en el estrato 1, que por definición es moderno, no modernísimo. Por lo tanto, me quedarán solo 62. Que en las nube datadas en el Alto Imperio, que se hallaron 51 monedas, 16 tienen una cronología anterior a la fundación del yacimiento, cosa que es normal que suceda. Y 29 tienen una cronología que va desde el 22-23 antes de Cristo al 273 después. Ahora bien, problema. Hay 6 monedas que no deberían haberse encontrado. Es que son del siglo IV. Estoy hablando de monedas de los estratos del Alto Imperio. Entonces, ¿cómo se explica que se hayan encontrado aquí? ¿Es un problema de excavación? Piense que está excavado en el 74-84 por, digamos, aficionados. Hay mucha documentación, muchísima documentación, pero es lo que digo, es un problema de excavación, es un problema de documentación que se equivocaron a la hora de ponerlo en el estrato que correspondía. En ello estoy. En las nube datadas del Bajo Imperio, al parecer, si a expensas de lo que pase con las otras 6, solo se han hallado 2 monedas. Una es un as hispano-romano de Turiasu, de Tiberio, y la otra un números de Constancio II de 347 a 348. Parecen muy poca moneda, pero tengo una moneda encontrada en la zanja de cimentación de una de las paredes que en principio debería servirnos para datar aproximadamente cuándo se construyó. Es un as hispano-romano de Augusto de la ceca de Ilerda. ¿Qué más se puede decir? Que si bien las estructuras del Bajo Imperio se pueden fechar hasta mediados finales del siglo VI, de acuerdo con los materiales que se han encontrado, resulta que las monedas romanas en la zona de allá es sumamente corriente, no pasan del año 387 después de Cristo. Después de esto no hay nada de moneda. Entonces, si se encuentra algo de moneda en algún estrato posterior, son todo monedas anteriores gastadas, gastadísimas, cortadas, cortadísimas. ¿Qué nos dicen las monedas halladas en los estratos medievales? Pues nos dicen que en principio los silos, porque que se encontraron, se debieron poder hacer entre finales del siglo XIII, principios del XIV, puesto que en el estrato donde se abren
apareció una moneda de 1271 y 1276. Y se debieron amortizar, como he dicho, entre mediados, finales, yo diría que más bien mediados, del siglo XIV, puesto que una moneda de inicios del siglo XIV apareció en el estrato que cubría una de las fosas, y dentro de uno de los siglos apareció una moneda de 1336-1387. Entonces, aquí veo, les he puesto cuántas monedas en cada ámbito han aparecido correspondientes a estratos del Alto Imperio. Y ahora, finalmente, y como curiosidad, en la última diapositiva les muestro un conjunto, cual tesorillo de monedas, pero de cerámica. Todo esto apareció en un sitio que sería de 1,20 por 80. Todas estas piezas aquí todavía faltan 2 ollas de cerámica común. Y lo que es curioso es una pátera. Esta pátera, a ver, los materiales están puestos más o menos a escala, ¿eh? La pátera esta son 66 centímetros. Para nosotros es el plato de aspirinas. Los otros todos van aparejados, 2 platos, 2 jarras. Esto parece una lámpara, pero no lo sabemos. 2 vasos de paredes finas y 2 cuencos de cerámica ibérica. Esto, yo pienso que podría ser algún arcón que se olvidaron. Otros piensan que esto, lo que querría decir que estaría por encima del pavimento, y otros piensan que sería debajo del pavimento. Entonces hablaríamos de otro tipo de hallazgo. Y hasta aquí puedo llegar. Bien, buenos días. A ver. En la comunicación que presento es con mi colega Alejandro Sinner, que no ha podido venir. Bien. Monedas perforadas o monedas encontradas en contextos sagrados se pueden relacionar de manera más o menos clara con prácticas religiosas. Y de ello tenemos bastante documentación, pero mucha menos documentación existe de depósitos rituales en contextos domésticos, que es lo que aquí queremos presentar a raíz de un hallazgo en el asentamiento tardo-republicano de Cabrera de Mar, muy cerca, no sé exactamente Cap Modolell, pero esto es el valle de Cabrera de Mar, arriba el Oppidum ibérico de Burriac. Modolell, no sé, cae un poco a mitad de camino, creo, entre el asentamiento y el Oppidum, y el asentamiento, concretamente del que vamos a hablar, está en el casco antiguo, no el casco urbano de Cabrera de Mar. El asentamiento estuvo en actividad desde mediados del segundo a principios del primero antes de Cristo. Es estos típicos asentamientos del nordeste de la Citerior, fundados por la administración romana, con población itálica y población ibérica. En este asentamiento sobresalen las termas de la parcela denominada Calarnau y justo al lado de Calarnau hay en la parcela de Can Mateu, en el cual hay unas estructuras residenciales que se concretan en 2 casas. Las monedas fueron estudiadas
por nuestro colega Martí, que acaba de hablar, las monedas de dos campañas que dan una circulación de moneda típicamente ibérica, una circulación de moneda local. Pues bien, en una habitación de la casa 2 se encontró un depósito doméstico de tipo ritual, en este caso, consistente sencillamente con una unidad de la ceca local de Ilturo bajo una jarra de cerámica ibérica. En la misma habitación había también 2 depósitos rituales más, solo cerámica, sin monedas. A raíz de esto buscamos otros hallazgos parecidos dentro del nordeste de la Citerior. El más cercano lo encontramos en la ciudad romana de Iluro, fundada por población procedente del asentamiento de Cabrera de Mar. Actualmente Iluro está bajo la ciudad de Mataró y allí se encontró un depósito de tipo ritual fundacional. Allí hay los de rituales domésticos y los fundacionales normalmente. Pues simplemente era una unidad de Iluro de la última emisión y una jarra de cerámica ibérica. También en área de la Layetania, por lo tanto muy, muy cerca, en el asentamiento de Cantacó, se han localizado bastantes vestigios de rituales domésticos y de todos ellos solo uno incorporaba moneda, que es este que ven aquí, consistente que dentro de un agujero o un orificio con cenizas y restos de tierra había una unidad de la ceca local de la Iesquen y una valva de Glicimeris. Otro, el asentamiento del Camp de las Llosas. Ahora estamos en terreno de los ausetanos. No hay, la descripción del depósito es muy precisa, pero no hay documentación gráfica. Esto me lo he inventado, lo he recreado, ¿no? Es el asentamiento del Camp de las Llosas y que había una unidad de Ausesquen, por lo tanto también de la ceca local de la zona, con restos de microfauna y también restos de cerámica ibérica. En la ciudad romana de Ilerda, en una casa que se supone fundada a principios del siglo I, otro depósito, en este caso se considera fundacional, y en un agujero sobre la tierra virgen que había 2 denarios de Iltirta, por tanto de la ceca local, 2 unidades de Iltirta, 1 denario de Volsca, un poco más rico este, y luego restos de cerámica. Y todavía en la ciudad romana de Yeso, un poco más hacia el nordeste, se encontró otro depósito, 4 bronces ibéricos, eran 2 de la ceca de Quese, uno creo que del Tirquesquen y otro no ilegible, dentro de una jarra rota. Por lo tanto, vamos viendo que se va repitiendo modestos depósitos con moneda y salvaguardada o tapada con cerámica. Se plantea quién hacía estos depósitos, población itálica o población local. Y para finalizar, este tipo de rituales domésticos muy modestos perdura, o parece perdurar, al menos en el nordeste, también hay algún hallazgo en otras partes de la península, en época imperial. Aquí
que les presento. Un hallazgo depósito inédito de la ciudad romana de Emporion, en la ínsula 30, en la zona que ustedes ven marcadas. Al norte hay unas termas, al sur una zona de hábitat, pues en un local considerado una taberna, en un contexto ya del III después de Cristo, por lo tanto, más de 3 siglos después, un depósito ritual, pero también muy parecido. 3 ases romanos, como ven, muy desgastados, una cucharilla de bronce, una concha y huesos de microfauna. Por lo tanto, se va dando este modelo de localización de modestos depósitos. Siempre es difícil saber si son rituales domésticos o rituales ritual seguro, pero o doméstico o fundacional. Y queda por plantear quién hacía estos rituales y encontrar más paralelos que esperamos ir encontrando. Y me sobran 2 minutos, pero ya soy así de generosa. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a la organización por este congreso y por la posibilidad de poder presentar un trocito más de Tárraco, que rápido voy. Bien, lo presento juntamente con Judit Ciurana, que no ha venido, directora de la excavación que se llevó a cabo a Tarragona, que os voy a intentar ahora explicar un poquito. Es una excavación preventiva. Desde mi punto de vista, yo pude estar haciendo el seguimiento como arqueóloga municipal y después como territorial. Creo que, a pesar de ser preventiva, muy bien excavada y documentada. Y ahora, hace un tiempo recibí un encargo de revisión del conjunto numismático para hacer una monografía. Tengo que decir también que hay un primer estudio numismático de excavación hecha por Óscar Caldés y Javi Sicard, que después van a presentar un par de comunicaciones que hemos estado en contacto. Aunque cuando estuve repasando este conjunto, pues ellos ya lo habían visto, pero aparecieron 2 téseras y nos apeteció con Judit pues, soñar un poquito y darle a un discurso superarqueológico, poder ratificarlo con el hallazgo de estas 2 piezas. Me voy a explicar. Estamos en Tárraco. Ubicamos la ciudad en el punto de arriba. Se ve perfectamente con sus murallas, pero quizá lo mejor es verlo desde la maqueta de Tárraco, que nos representa en el siglo II, un poco avanzada a lo que nos toca ahora, pero creo que es muy bien ilustrativo. Tenemos que localizar en una de las puertas principales, antes de entrar de la ciudad de Tárraco, un hórreo. Es así como se interpreta, aunque reconozco con mucha prudencia por la dirección, pero que hay una serie de evidencias que no puede ser otra cosa. Si tenemos, como he dicho, un hórreo de época Flavia, cercano a una de las puertas principales de la muralla y con una conexión directa con el que sería el Fórum Provincial que en ese momento se estaba construyendo. Fijaros, hemos puesto aquí el hórreo con el Modios, aquí pasaba la Vía Augusta, en una de las principales puertas es donde se ha localizado este hórreo. Una fotografía con el plano un poco así torcido para intentar dar pista de cuando se acabó la excavación, antes del desmontaje del tratamiento de restos, cómo quedaba. Y muy importante esta fotografía para entender la topografía del lugar.
porque nos va a ayudar a interpretar cómo a partir de esas dos téseras y de cómo funcionaba este hórreo o cómo hipotetizamos, nos ayudaría a circular el grano dentro de este edificio. Corresponden, de todas las fases que se han estudiado, corresponde al hórreo lo que serían los ámbitos sectorizados 1 y 5. Este último, sabemos que por relaciones estratigráficas son de un mismo momento, pero que no nos atrevíamos a darle una explicación porque no teníamos ningún indicativo, ni de cultura material, que nos pudieran indicar qué pasaba allá. Pero que a partir de la aparición y del lugar de aparición de las dos téseras nos atrevemos a decir que evidentemente es un mismo momento, es un mismo monumento, espacio, perdón, y que todo ello formaría parte de este hórreo. Lo que os decía, la fotografía en la perspectiva del ámbito 1, que una vez excavado, y este desnivel que nos ayudará a entender la distribución del grano en el recinto. Aquí vemos fotografías. A ver, tiene mucho que desear, pero sí que es verdad que la excavación nos ayudó mucho a interpretar este hórreo. ¿Qué tenemos, pues? Un hórreo, un edificio de planta rectangular de 20 por 12 metros con un tabulatum, es decir, un pavimento de madera elevado, también unos ventanales que estaban a la cota de circulación de esta parte de la zona, de esta parte de aquí, la zona 4, lo decía, pero no está indicada, unos ventanales que nos sirven para ventilar, pero también para echar el grano cuando se llegaba directamente sobre este tabulatum. También que estaba abierto, como acabo de decir, a la calle, y muy interesante este espacio de aquí, porque será la puerta de acceso desde la parte elevada que os he dicho antes de la fotografía, que nos da entrada directa al hórreo desde la calle, desde lo público, a la parte que vamos a unir, que es parte de aquí, que nos daría acceso al hórreo. Quizá no entendéis nada, pero al final es todo este espacio de aquí nos está funcionando, la gente de a pie podía acercarse al hórreo desde este espacio de aquí, conocemos la vía, ¿de acuerdo? Podían las mercancías descargarse aquí y este espacio de celas que nos recuerda mucho a Largo Argentina, como están dispuestas, sería un espacio, digamos, de posición secundaria en el tratamiento del grano. Ahora me explicaré. También quiero decir una serie de drenajes que están alrededor de este hórreo, porque en este espacio de aquí, que ahora no viene a cuento, pero hay un acuífero que fue aprovechado en época romana y lo que hacen es un montón de drenajes para que esta humedad no llegue al hórreo. Estos esfuerzos de los constructores para resolver la problemática que os acabo de decir del agua, ¿vale?, dice claramente que estamos delante de un granero, de un hórreo. De hecho, el edificio reúne todas las características que he ido un poco ya avanzando. Una que no lo he dicho, una orientación canónica sudoeste-nordeste, clarísima, un pavimento elevado que os he comentado, los ventanales, ventilar, proveer al granero, ¿de acuerdo?, así como este sistema de drenaje. Sí que es verdad que lo que no tenemos son unos grandes contrafuertes, pero si recordáis la fotografía del principio, aquí no los necesitamos. Estamos en la colina de Tárraco bien recortada, que nos está trabajando perfectamente y el encaje en la roca nos permite que la masa de la roca madre ya absorbería las tensiones constructivas. Y otra vez, sector 5, que podemos estar, que hemos dicho que funciona todo conjuntamente, ¿vale?, que es unas celas pequeñas donde podríamos, como he comentado antes, ir acumulando grano. ¿Dónde tenemos este hórreo? Lo tenemos a la entrada, como os he comentado, en rojo, en azul, los que conocemos de Tárraco. Ahora nos voy aquí a comentar todos porque no estamos para ello, ¿no? Pero tenemos numerosos hórreas, pero todos vinculados a la actividad logística y comercial del puerto. Este está allá,
a su rollo, de una manera que no podíamos interpretar. Sí que es verdad que en este espacio de aquí, en el suburbio, tenemos uno que también está en la vía, fijaros, que con esta vía que baja y que nos podía indicar algo, pero está trabajando. Vale, vamos a por ello, pues. ¿Qué se nos plantea? Diversos interrogantes sobre la construcción, titularidad y funcionamiento del hórreo, pero sobre todo, ¿qué papel tendría dentro de la economía de la ciudad? A nivel espacial y de conexión, el hórreo de López Peláez, la calle, se vincula directamente con la parte alta, como os he dicho, con el complejo foral en construcción y con el tejido urbano ubicado al sur del recorrido intramuros de la Vía Augusta. Es probable, pues, ante ello, que el almacén funcionó como espacio redistribuidor de mercancías, que éstas llegaran de las tierras de interior y no, como veis, podían llegar de los hórrea del puerto. Quizá es donde se almacenaba temporalmente el grano recolectado en el territorio de la ciudad para después ser derivado al mercado urbano. Esta línea de especulación nos aboca a una incertidumbre de quién construye este hórreo. ¿Fue el Estado? ¿Se trataba de una obra de carácter privado? Mirad, el desmontaje, vuelvo a apelar a la fotografía, de la roca que fue necesaria, y conociendo la dinámica constructiva del siglo I de Tárraco, solo nos puede llevar a que es una empresa estatal. Y esto nos liga quizá en el uso de estas téseras para organizarse internamente. Así, en un espacio, nos apareció uniendo lo que ya os he comentado, sabiendo que esto es un nivel de uso, no en un nivel de relleno. Aparecen las dos téseras, aquí os lo he comentado, en el noroeste del ámbito, conectando una zona de pórtico abierta a la vía, y que parece que había espacios posteriores para poder poner grano en este espacio de aquí, que vendría evidentemente por este circuito. Evidentemente este hórreo tiene una cronología amplia. Os he dicho que se construía en época Flavia, pero esto está funcionando en el último cuarto del siglo II. Aparecen estas dos. Voy ya. ¿Qué tenemos en los anversos? Aparecen los mismos cuños, ¿vale? En los anversos un modios y un lagarto. Pero que hablando con los compañeros, porque a mí me dieron las monedas, te lo miras y tal, y después digo, a ver, ¿qué pasa, no? Digo, mira, me ha aparecido un lagarto. Aquí tenéis, ¿no? De los catálogos, me dice, ¡ay, si salió una cerámica con un lagarto! Bien, ¿cuál es la propuesta? Pues la propuesta es que estas piezas servirían y se usaban en razón de los símbolos de lo que tienen los plomos, ¿no? Que se transforman en signos de reconocimiento en las circunstancias en las que se encuentran, interpretadas como objetos para calcular, fichas para contabilizar internamente el movimiento, servicios de gestión del grano interno. Quizá, y aquí lo dejo y me lo podéis decir, esta cerámica lo que nos está haciendo es indicando que había una medida que se disponía y que evidentemente funcionaba con el tal, con las téseras, ¿no? Por tanto, nuestra propuesta, que desarrollaremos mucho más en el artículo, es que estas piezas nos sirven para mover el grano a gran escala que nos entraba en el hórreo, en el tabulatum, a piezas más pequeñas, a modos más pequeños, que ya se redistribuirían en las celas. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutillos para debatir antes de ir al café. Yo creo que como se han presentado temas muy interesantes, aunque tengan muchas ganas de tomar café, también van a tener muchas ganas de debate. Aquí hay temas muy variados, ¿no? Y presentaciones de novedades sobre el uso, contextos,
las fichas de control, teseras, monetiformes variados que tantos problemas nos dan, los temas recurrentes de cronologías, de denarios ibéricos, cecas, indígenas y replanteamiento de tesoros. Así es que yo creo que nos tiramos a la piscina, ¿no? Y según vayan saliendo los temas, pues así se van debatiendo. Tenemos 10 minutos, algo menos ya, hasta las 11 para salir al café. Vale, gracias, Paloma. Simplemente para Francisco Jesús Suárez de Hoyo, gracias por la presentación. De los denarios que supuestamente perdidos, que completarían los 69, no están perdidos. Están en el monetario de la Universidad de Zaragoza. Esto lo sabe muy poca gente. En el año 2008, cuando estuve examinando el monetario de Zaragoza, descubrí un sobre blanco arrugado en el que no había absolutamente nada escrito, con 35 denarios, que eran pues, un complemento perfecto a los que hemos visto, ¿no? Las mismas cecas, el mismo tratamiento abrasivo en la limpieza. Uno de ellos estaba partido en cuatro trocitos. Y bueno, la única conclusión que poco después, no en el año 2008, sino después, obtuve sin ningún tipo de input, fue que era esa parte, ¿no? del tesorillo de Alagón que había sido desgajado y llevado por el propio Beltrán, muy probablemente, y con fines educativos al monetario de Zaragoza, ¿no? Bueno, esto fue en el año 2008, yo cambié de universidad después y aquello, pues, ahora mismo el monetario de Zaragoza no sé exactamente dónde está. En su momento estaba en una dependencia, pero ahora probablemente esté en otro lugar, probablemente ni siquiera en el departamento en el que yo cursaba por entonces, ¿no? Pero, bueno, la buena noticia es que esos denarios, 35, lo puedo confirmar, que serían pues 69 más 35, los 104 originales, probablemente, efectivamente, una parte de ellos se perdió, se distribuyó, pero esa que ingresó en Zaragoza, en el museo, luego se desgajó a su vez y estaba en el año 2008, espero que siga ahí, en el monetario de la Universidad de Zaragoza. Bueno, yo tomé pesos, hice un escaneado rápido en ese momento y ya está, no hay más constancia de aquello porque no había fotos originales ni ningún tipo de información de ninguna clase. Francis, si tú tienes ahora relación con el Museo de Zaragoza, quizás sería conveniente que se lo comunicaras porque a lo mejor quien está ahora no hay ninguna constancia ni siquiera documental, porque sí. Bueno, hay épocas en las que... Sí, me encanta, me pongo a ello. En el Museo de Zaragoza los daban por desaparecidos, no tienen constancia de dónde están ni nada de eso. Yo me dejé los ojos en las láminas que publicó Beltrán, que además yo creo que por problema de edición en la revista, creo que fue Numisma, la última lámina no salía y entonces hubo unos cuantos o sea, vienen 91 en sus láminas, no los 104, además. Entonces, me dejé los ojos para ver si podía encontrar por lo menos alguno que fuese de cronología posterior para que no permitiese ponerla antes. Perfecto. No intuí que eran de Alagón, pero unos años después digo, bueno, esto no hay ninguna otra posibilidad realmente, ¿no? Entonces, hay una buena y una mala noticia, ¿no? La buena es que existían, yo creo que existen aún. Pero estaban, bueno, yo hice un escaneado rápido, ¿no? O sea, que al menos eso existe. Pero estaban en el monetario de Zaragoza y tampoco el profesor entonces encargado de su custodia, que era Martín Bueno, tampoco lo sabía. A ver, para salvar, ahora antes de pasar ahí detrás, si vas pasando ya el micrófono para allá, digo por acelerar un poco, para que a la gente que le sorprenda que ocurran estas cosas, hace años ahora estas cosas no ocurren, pero esto hablábamos del personalismo. Hay periodos en las universidades y en los museos donde las personas a veces tenían mucha relación entre una y otra y movían materiales que normalmente dejaban constancia documental del movimiento, pero hay veces que no. Y este puede ser uno de esos casos, con lo cual, bueno, pues vamos a arreglar un entuerto que seguro que en el museo también les da de quebraderos de cabeza en la actualidad, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente... ¿Había alguien más? Bueno, había alguien más también. Es una aclaración sobre el monetario de la universidad, que sí que está localizado
y parece ser que por fin el departamento y el área de arqueología está como retomando el poder sobre ese monetario que estaba encerrado en un edificio principal de la universidad, y esperamos que en poco tiempo podamos tener acceso otra vez. O sea que una vez que tenga yo constancia de que vuelve a estar en el departamento, pues ya se lo comentaré para que se termine de hacer el estudio. Sí, porque ahí ya tendrán que hacer una comunicación oficial, museo-universidad, para retomar el tema. Entonces yo cuando me enteré, pues ya me regularizar el traslado, digamos. Eso es. ¿Alguien? Y ya casi vas a ser el último, a no ser que surja... Sí, vale. Gracias. Bueno, felicitar al museo y a toda la organización, a todos los ponentes. Mi pregunta es para Marta Campo. Es por los mismos perforados de carácter ritual. ¿Cuál sería el sentido de esta perforación? Y si hay algún tipo de paralelismo, pues tanto peninsular como extrapeninsular. Monedas perforadas, sí, se encuentran en muchos yacimientos, pero las monedas perforadas normalmente se encuentran en necrópolis, hallazgos más de tipo sagrado. Entonces aquí lo que hemos querido, hallazgos de tipo sagrado, ya hemos estudiado bastante, y para variar nos hemos pasado en esta ocasión a los hallazgos en contextos domésticos, privados, que son mucho más escasos de estudiar, pero monedas perforadas sobre todo en necrópolis, no es que haya muchas, pero están bien documentadas. Entre ellos en el libro editado por Alicia Arévalo sobre las necrópolis de Gades, de Busus y de Malaca. Allí hay mucha información. Y el tesoro de Salvacañete, por ejemplo, que tiene un montón de denarios perforados, además lo sabía Alicia, porque lo estudiaron ella, Carmen Marcos. Entonces están inutilizados en una posición concreta y están en un lugar que se relaciona con un santuario, o sea, con un depósito ritual. Sí, se considera que era para servir de medalla, digamos, de amuleto protector. Y, a ver, primero Ruth, y luego ya Manolo, cierras brevemente y nos vamos a tomar café. La pregunta, bueno, en realidad la pregunta casi que sé es para Carlas Martí, que imagino que la moneda es de procedencia, o sea, fue recogida en el yacimiento, pero no en estratigrafía, ¿no? ¿En contexto? Ah, vale. Como lo has presentado un poco, la cerámica por un lado con su cronología y las monedas por otro, pues me ha parecido como que se recogía... No, lo que he hecho es presentar por una parte el yacimiento al principio y luego las monedas. Todas las monedas como -5 o 6, que sí que son superficiales. El resto todo es con contexto. Otra cosa es que unas cuantas son del estrato 1, que es modernísimo. O sea que... Vale. Bueno, ya imaginaba un poco eso y simplemente no es un... Continúo un poco utilizando tu comunicación como ejemplo. Algo que ha dicho también Inma, ¿no? Muchas veces se separa, bueno, muchas veces no, casi siempre se separa la moneda del contexto, te la da, ella lo sé porque lo hemos hablado fuera, que se enteró de casualidad de este elemento con el cocodrilo como el plomo. Pero bueno, quería hacer un poco una reflexión sobre la cronología de la cerámica a partir del siglo VI, con los reinos posromanos. Todo esto, o sea, todo el esquema mental que tenemos con las cronologías cerámicas tendríamos que revisarlo. Porque claro, bueno, a ver. Sí, porque esto es una revisión, que yo te entiendo, pero vale, esto es una revisión simplemente a largo plazo. Está muy bien que plantees la idea, pero no lo revises ahora entero. Vale, solamente una frase, ¿vale? Hay veces que tenemos monedas en la península ibérica con cronologías realizadas con cerámicas encontradas fuera, que fueron a su vez datadas con monedas
diferentes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ya sé que es casi un sacrilegio, ¿no? Tratar de mover las cronologías de Hayes, a quien yo admiro profundamente, pero quizás tendremos que ser un poco más arriesgados a la hora de, bueno, ver las monedas en su contexto más que intentar adaptarnos a las cronologías que existen. Manolo. Gracias. Mi pregunta es para Alicia. Bueno, enhorabuena por el proyecto que has presentado. Evidentemente, eso se enmarca en todo el marco de investigador de la Universidad de Cádiz a nivel de hallazgos, que es referencia europea. O sea, que enhorabuena, pero es en ese contexto. Entonces, muy rápidamente, has dicho que te habías organizado con los arqueólogos para publicar los hallazgos. Entonces, me interesa un poco la pregunta del contexto global, porque eso es un problema muy de fondo en todos los museos, la granularidad de las excavaciones, la dispersión de los materiales, las posibilidades de acceso al material son siempre complicadas. Entonces, ¿cómo te has organizado en ese sentido? Si tienes una plantilla de arqueólogos que van a ofrecer material, unas excavaciones, es un histórico, lo nuevo podrás integrarlo. O sea, ¿cuál es la visión general de cuál es el plan para poder tener acceso a todos esos materiales de las excavaciones de Cádiz? Yo creo que está muy relacionada. Yo no hubiera planteado este proyecto de investigación si previamente no se hubiera hecho esa tesis doctoral de Macarena Lara en que recopilaba ya todas las intervenciones arqueológicas. O sea, yo no parto de cero, parto de una tesis doctoral en la cual se revisó, ella fue a la delegación provincial a recopilar todas las memorias de intervenciones arqueológicas, contactó con los arqueólogos y, como claro, ella es miembro del equipo de investigación del proyecto, pues evidentemente esos contactos están hechos ya no de ahora, sino de cuando Macarena Lara hizo su tesis doctoral. Ella, lógicamente, lo que no podía hacer era estudiar todos los materiales. Y ese es el proyecto. La oportunidad también para ella es de lo que acaba de decir Ruth, de ver los materiales cerámicos que para la tesis no lo pudo ver, evidentemente. Entonces, yo me alegro que lo hayas dicho, Ruth, porque lo que vamos a intentar es eso, es no forzar la información ni numismática ni ceramológica, sino leerlo conjuntamente. Pero, a ver, que no tomáis café, vosotros veréis, porque aquí hay que estar en media. O sea, añádela, pero o volando, no, que estoy, o verás una desbandada de gente. Hace 4 años en Barcelona presenté cómo se comportaba la moneda junto a Rodríguez, ¿vale? Cómo se comportaba la moneda en contextos cerámicos, que el ceramólogo me decía, esto es así, y no era así. Pero claro, como la moneda solo se podía interpretar a partir de su comportamiento y no su origen, porque ya estamos en esas cosas del quinto y sexto, que todo es reutilizado, que no residual, lo que tenemos que aprender es a saber cómo se comporta esta moneda y redatar esos materiales. Ya está. Bueno, ¿veis cómo ha sido interesante el debate? Intenso, pero bueno. Vale, a tomar café. Hay media aquí.